Buenos días a todos los presentes. Disculpen la demora de abrir la sala de espera. Ahí nos estuvimos organizando con Andrés en torno a la sesión de hoy. Así que chiquillos y chiquillas, espero que puedan disfrutar la jornada, que sea súper provechosa para todos ustedes y cualquier duda la pueden dejar como siempre en el chat del Zoom, o bien, como esto va a ser una conversación en torno a investigación, cuando tengan algún requerimiento, apliquen levantar la mano en Zoom para poder darnos los espacios de diálogo. Es eso, entonces, sin nada más que decir, espero, Andrés, que lo disfrutes. Ya es la segunda vez que nos apoyas, así que bienvenido, es tu espacio. Gracias, Marcela, gracias por la invitación. Y en realidad es un espacio diferente, ya que uno está trabajando o haciendo una charla de pocas horas a estudiantes que ya casi no son estudiantes y están entrando al sistema y ya están trabajando y no son sus primeras, pero son la experiencia dentro del sistema educativo y la práctica. Y en ese sentido da un cariz diferente. Partamos. Muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes y profesores y profesoras. Primero, porque no esperaba que hubieran profesores, entonces por eso estoy sorprendido de los nuevos estudiantes. Don César, Jorge, Jessica, María Eugenia, Iván. El tema que se nos invitó con Erwin y Mónica, es el tema de investigar. El investigar propio del ser humano, ¿no? Entonces vamos a entrar de la cosa más general a lo más específico de la investigación, hasta cómo los profesores investigamos en la actualidad. La dinámica, por favor, hagan preguntas directas al chat o me pueden interrumpir inmediatamente. No tengo problema. Si tienen inquietudes, consultas u opiniones o ideas en contra, no hay problema. Sí solicito que algunos de los estudiantes que están en práctica coloquen pantalla, porque a mí me es difícil hablar con cámaras negras, me es complejo. Entonces, aparte de los profes que conozco, pero los estudiantes sí pueden, sí, pero sí algunos, no todos, sí, cada uno vive su situación. Gracias. Partamos. Investigar es propio del ser humano, parte por la curiosidad. El ser humano, por esencia, somos curiosos. Lo pueden ver cuando uno es niño o niña, cuando uno está en el periodo infantil, uno hace la pregunta al padre o a la madre, ¿por qué el cielo es azul? Y viene el periodo de las preguntas, el por qué de las cosas, ¿no? Y eso surge, increíblemente, a partir del periodo cuando aparece la conciencia. ¿Cuándo aparece la conciencia? A partir de los 4 a los 5 años. Es cuando el ser humano tiene la primera poda neuronal. Estoy colocando elementos de neurociencia. La primera poda neuronal es que el ser humano nace con, no me acuerdo si 100.000 neuronas, 100.000 millones, no, 100.000 millones de neuronas, una cantidad de neuronas impresionante, y se reduce a 80.000 millones de neuronas. Es decir, esa es la primera poda neuronal. Pero esa primera poda neuronal tiene dos características. Una es que aparece un cambio cualitativo, y ese cambio cualitativo va a ser la creación de la conciencia. Obviamente está estimulado por lo social, pero hay un fenómeno biológico, eso lo quiero decir. Con ese fenómeno biológico va a aparecer la conciencia. ¿Qué favorece la conciencia? La construcción de la identidad, la construcción de la empatía, pero básicamente el surgimiento de la curiosidad. Ya somos curiosos de niños, con la curiosidad aparece la pregunta. De los primeros al 5 años aparece, o al 4 años aparece esto de conocer el medio, establecer vínculos. Pero a los 4 o 5 años aparece esto que es importante, la pregunta. La pregunta parece algo obvio para nosotros que tenemos algo más experiencia, César, que somos más viejos, quiero decir. Pero la pregunta es algo que nos hace diferente, porque la pregunta es lo que nos va a llevar a buscar la respuesta. Entonces, si lo ven,
El ser humano siempre está investigando. La pregunta surge desde la curiosidad, de estar instalado el ser humano en un medio ambiente, arrojado, como diría Heidegger, en un espacio, y tú te paras y te preguntas, bueno, ¿quién soy? ¿Para qué soy? Y ahí aparecen las preguntas existenciales en la adolescencia. Y esas preguntas existenciales son debido a la segunda poda neuronal. Sigo colocando elementos de neurociencia, que la segunda poda neuronal, que es más o menos entre los 10, 11, 12 años, es debido, nos va a traer la consecuencia de esta poda neuronal, eh, la reflexión abstracta. Es decir, surgen preguntas, ahora las preguntas, no por qué el cielo azul, o por qué los pájaros vuelan, que son preguntas bellísimas, porque esas preguntas que surgen a los 4 o 5 años son preguntas desde el asombro, de que estoy parado en la vida y me asombro por todo, por la hormiga, aparecen preguntas sobre el medio, sobre colores, sensaciones, sobre cosas que los adultos ya no nos preguntamos. Pero la segunda poda neuronal, las preguntas ya no son sobre el medio, sino son sobre uno. Son más bien, la mayoría de las personas se preguntan, ¿quién soy yo? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué haré en la vida? Y así van a aparecer más preguntas como, ¿qué estudiaré? ¿Esta profesión, esto que voy a estudiar, me ayuda? Pasamos desde lo externo, de las preguntas externas a las preguntas internas. Eso quiere decir. Es decir, seguimos investigando. Eso es lo que estoy instalando. Nada más que estoy instalando la idea que el ser humano sigue investigando. Ya, yo creo que es básico para nosotros. Investigar es instalar la pregunta y buscar la respuesta. Obviamente, la respuesta no siempre, no siempre la respondemos rápidamente. Es decir, la pregunta a los 12, 13 años o a los 14, ¿quién soy yo? A lo mejor seguimos investigando la procesa. Yo sigo preguntándote, César, porque te conozco por eso. Espero que no te moleste. Para no molestar a Jorge Matamala, porque me va a responder sobre el Tao. Entonces yo no quiero escuchar Tao. Entonces prefiero hablar con César. Entonces hay preguntas que uno instala y no siempre las responde. Eso quiero instalar. Y que las respuestas son durante la vida o se van perfeccionando las respuestas. ¿Mm? Ya, hay respuestas que son más rápidas, porque, por ejemplo, si yo le pregunto a mi madre o mi padre por qué el cielo es azul, a lo mejor mi padre me responde algo y yo me quedo satisfecho. Ya. Entonces, Mauri, lo que te quiero decir es que el ser humano siempre estamos investigando, siempre nos estamos cuestionando y por lo tanto eso es propio de nuestra, no sé si decir esencia, de nuestra existencia. Ya. Investigar, por lo tanto, todos investigamos. Mi padre, mi madre, mi hermano, cualquier ser humano investiga. En el mundo académico, obviamente investigar es bien visto. Cuando uno es profesor, profesora, cualquier profesión, es bien visto investigar, porque uno produce conocimiento. Ojo, siempre estamos produciendo conocimiento. Mi madre produce conocimiento cuando se pregunta, oye, ¿se puede plantar tal cosa acá, tomate? Y si yo mezclo la tierra, siempre está investigando mi padre, mi madre. Su padre siempre están investigando, siempre están produciendo conocimiento. Siempre. Solamente que el conocimiento es más valorado uno más que otro. Por lo tanto, en el mundo académico hay un conocimiento más valorado. Un chamán maorí produce conocimiento, suponiendo que creen los chamanes. Una machi produce conocimiento. Pero ese conocimiento no es tan relevante para ciertas áreas como el mundo académico. Es decir, ciertos sectores. Entonces uno podría decir,
¿Quién valida el conocimiento? Son los grupos, no quiero decir grupos de poder, pero son los espacios de poder que tiene una sociedad. Entonces, como nosotros, y en eso tenemos, a lo mejor no nos gusta, pero es así. Nosotros estamos en un espacio de poder, que es el espacio de poder de hacer clase, de educar a otros. Bárbara, a lo mejor no estás de acuerdo, pero sí tiene un ejercicio de poder. Tú eres profesora. Y es un ejercicio de poder frente a frente a los estudiantes. Ya. Con esto quiero instalar que todos producimos conocimiento, todos investigamos, todos producimos conocimiento, pero un conocimiento es más válido que otro, ¿no? Me voy a referir solamente al mundo académico, no a otro espacio, Carla o Maorí, porque tengo que llegar a lo práctico. Ustedes pueden producir información, pueden investigar, obvio. ¿Pueden producir conocimiento? Sí. La pregunta es cómo. O sea, a eso tenemos que llegar. Ya. Instalado entonces la idea que investigamos desde que nos preguntamos y que producimos conocimiento, entonces, ¿cómo los profesores producimos conocimiento? ¿Cómo investigamos los profes? Acá hay un tema polémico, Mauri, bien polémico. Digo que es polémico, Mauri, porque en América Latina, sin excepción, desde México hasta la Patagonia, los profesores latinoamericanos en general no investigan. Cuando digo no investigar significa no se publica, no producen conocimiento. Es polémico, es bien polémico, Mauri. Si tú vas a otros lados, a América del Norte, me refiero básicamente Canadá, Estados Unidos o Europa, Oceanía, los profesores publican más que los profesores latinoamericanos, si tú lo ves estadísticamente. La pregunta es ¿por qué? ¿Hacen más cosas los profesores? Sí, mira, la respuesta es los profesores latinoamericanos producen mucho, hacen muchas cosas, tienen mucha experiencia, mucho. Yo he estado en Río de Janeiro, en escuelas, en zonas rurales, o en México, en zonas rurales, y los profesores hacen mucho. Todos los profesores latinoamericanos hacen mucho y tienen realidad durísima, de diferente, y solucionan sus problemas. Extrañamente, esa experiencia se pierde. Esos registros se pierden. Esos conocimientos se pierden. ¿Por qué? Hay varias respuestas, Mauri. Es bien polémico lo que te estoy diciendo. No estoy esperando que estén de acuerdo conmigo. Me pueden tirar tomates, si quieren, fruta de la época, como se dice. Una respuesta es que lo que hacen los profesores de los otros continentes es que todo lo registran. Una pequeña experiencia lo escriben. Y le sacan. ¿Puedo usar un lenguaje más popular, Marcela, o no? ¿O tengo que ser muy académico? No, tiene que ser popular, pues si estamos en un Ya. espacio Le en que los sacan, estudiantes en le sacan práctica lustre. van a Gracias. empezar a tener sus propias disyuntivas entre ser el profesor correcto, que era lo que se habló en identidad, o su propia esencia, así que es tu Sí, espacio. yo creo que cada uno tiene que buscar su construcción. Sí, para mí es una construcción. Ya, Mauri, le sacan, los profesores, a una pequeña experiencia, le sacan lustre, le sacan brillo. ¿Y cómo lo sacan? Publican, escriben. Y después lo mandan a publicar. Lo amononan, redactan mejor, le dan una estructura, lo mandan y lo publican. Y después van a congresos. Y después se conocen sí, entra en un circuito. Es un circuito, Mauri, es un circuito. Circuito que a lo mejor muchos de ustedes no quieren entrar. ¿Qué le pasa a los profesores latinoamericanos? No escriben. ¿Por qué no escriben? Porque no tienen los recursos, porque además son autocríticos, porque creen que la experiencia nadie lo va a leer, no parece que no le es importante,
Hay todo un tema sobre la autoestima del docente ahí, Mauri, bien interesante, el tema de la identidad, el tema de la autoestima docente latinoamericana, de los docentes latinoamericanos, hombres y mujeres, es re importante. No sé si lo trabajan, pero se consideran que sus experiencias no valen la pena. O nadie lo va a publicar, o no es interesante, o no están las líneas de investigaciones de las revistas de poder de publicación, que es otro cuento, Mauri. Joan Entonces, levantó la mano para hacer una perdón, pregunta. ¿quién? Gracias. Joan Araya levantó la mano para No, hacer una no lo, pregunta. estoy en el chat, el jugo le Hola. sacan, María Eugenia. Sí, el jugo le No, yo sacan, yo María te voy a Eugenia. indicar cuando levanten las manos los estudiantes, así que Sí, Joan, ya. puedes decir tu Es pregunta. más como una apreciación igual que como me hace mucho sentido que lo que estábamos hablando ayer igual de un profe reflexivo que se basa un poco en sus experiencias y que mucho de lo que a mí por lo menos igual me pasa en cuanto cuando he hecho clases, que digo, pucha, es una experiencia, como que no tuviera valor quizás eh, dentro como del sistema educativo en el que estamos como inversos, pues como que no vale la experiencia, sino que el resultado vale lo que vaya a obtener, el puntaje, la nota, y deja ahí de lado muchas veces eso, pues la experiencia, que sea rico, que sea significativo. Quizá eso también aporta Sí, sí, a que no Joan. escribamos, pues, a que no hagamos, no sé, pues que no le demos como más énfasis en eso que realmente es importante. Sí, Joan, Como lo, coincido contigo. Coincido contigo. Entonces se nos instala la pregunta, ¿para qué escribo? ¿Para qué investigar? No para qué escribir, Jorge, disculpa. ¿Para qué investigamos? ¿Para qué investigamos los docentes? Si, por ejemplo, deja darte varias ideas. Uno puede investigar para hacerse conocido. Es válido, para destacarme dentro del medio. Ah, quiero investigar para hacer grado académico, para sacar un magíster, un doctorado, un postdoctorado, como Jorge Matamala. Sí, es válido, Jorge. Estoy bromeando a Jorge. Sí, es válido. Me quiero, eh, escribo para ganar más plata. No sé, es válido. Escribo para satisfacer mis necesidades personales también. Investigo para satisfacer mis curiosidades, ¿sí? Investigo para perfeccionarme, ¿sí? Investigo para solucionar un problema, Joan. Investigo para intervenir en la realidad. Entonces, los objetivos por qué los profesores investigan son todos válidos. Yo no quiero, Mauri, descalificar a aquellos que quieren hacerse famosos, quieren sacar grado académico, porque es un camino válido también. Pero también hay gente que no publica, por ejemplo, no publica, no va a congresos, pero sí investiga. Porque uno cree que investigar es publicar. Es el camino, César, es ciertamente. Es investigar, publicar, ir a congreso, sí, es el camino. Pero hay gente que investiga y no publica, y no va a congreso. Entonces uno podría cuestionarse eso, Mauri. ¿Ese conocimiento es para qué? ¿Es para sí mismo? Porque uno, uno produce, investiga para producir conocimiento para los demás. No, muchos investigan para solucionar problemas. Simplemente solucionar problemas. Entonces, simplemente para intervenir una realidad. Estás frente a un curso que están hablando sobre machismo, y tú puedes meter el tema del machismo y puedes investigar sobre el tema y puedes registrar, sacar tus conclusiones y listo. Registraste. Bueno, vamos a ir los pasos, Mauri. Pero colocaste la pregunta, interveniste, registraste, tuviste retroalimentación y puedes seguir. Si es re simple, Mauri, investigar, si es muy simple. Si un niño investiga, perdón, no mirando en menos a los niños, estoy diciendo, los niños investigan, las niñas investigan. Entonces, los profesores pueden investigar, sí, pero tienen que preguntarse primero, Ariel, ¿para qué está investigando? Si quieres investigar. Y todos los caminos también son válidos. Pero no necesariamente
Eso depende de ustedes. No necesariamente ustedes quieran publicar o llegar al Congreso. Perdón, ¿alguien quiere decir eso? Andrea Alfaro, por eso el cuestionamiento de las notas en evaluación y la evaluación de la evaluación. Sí, mira, para investigar los profesores tienen todos estos temas. Es bien interesante el mundo docente para investigar. Es un laboratorio social. Realmente, Ariel, es como un laboratorio científico, este es un laboratorio social, dinámico, problemáticas de todo tipo, políticas, económicas, éticas, morales, psicológicas, políticas, de todo, Nelson, de todos los temas que tú quieras, sin contar que están los temas técnicos nuestros. Pueden investigar sobre currículum, sobre evaluación, el tema del poder de la evaluación, Andrea, el tema de la orientación. Tiene muchos temas, sobre muchos temas. Ya. Entonces, lo que quiero plantear es que los docentes latinoamericanos pueden publicar, pueden investigar. El tema de la investigación es solamente el registro. La pregunta, el registro. La pregunta me define el problema. Por eso le estoy dando importancia a la pregunta. Porque la pregunta me va a definir el tema y el problema. Entonces, cuando ustedes investigan, desde ya, yo lo estoy invitando, ¿verdad? Los invito cordialmente a cuando entren a la práctica, empiecen a hacer registro, a investigar. Le estoy invitando a investigar. Mauri, la investigación no tiene por qué ser algo complejo, difícil, con una estructura. Puede serlo, pero también puede ser algo muy sencillo. Sí, Por ejemplo, profesor Mario, eso me preguntaba, disculpe. El grado de la investigación que se hace es para sacar, como usted dice, hay gente que publica, las conclusiones que sacan son como, también pueden ser para compartir resultados, ¿no? Respuestas, como usted dice, a los otros, porque a veces hay gente que puede llegar a una conclusión, pero no ha resuelto el problema y de repente dice, ay, aquí puedo ver la investigación y comparar con la mía y saco unas conclusiones, ¿no? Mira, Mauri, es re simple. Ustedes podrían llegar con esto, con una pregunta. La cosa es que ustedes van a tener una experiencia que se llama práctica, definido como práctica, que es obligatorio dentro del currículum para sacar el título, de los estudios de usted. Ya, esa experiencia, puedes tú investigar sobre esa experiencia. Previamente tú puedes haber investigado desde tu primer año de ingreso hasta ahora, pero aprovechen este espacio que se llama, esta experiencia que se llama práctica, para investigar. La pregunta es, ¿qué van a investigar? Es decir, el tema, ¿qué quiero investigar? Transformaciones cognitivas, algo emocional, cuáles fueron los efectos de mi docencia en los estudiantes. Es decir, primero hay que preguntarse qué quiero investigar. En docencia, los profesores se han abierto, hay muchas metodologías, muchos diseños de investigación. Obviamente ustedes pueden hacer investigaciones cuantitativas, hay las típicas, ¿no? Pueden hacer investigaciones cuánticas o cuáles. Hay una que se llama, hay una nueva línea que le están llamando investigaciones postmodernas, algo así, que son re interesantes también, que quebran mucho la estructura. Las quanti, bueno, tienen que usar estadística y tienen una estructura. La mayoría de ustedes están formados en, no sé, no todos, pero la mayoría de ustedes saben investigaciones cualitativas. Y hay otros diseños de investigación más allá, César, más allá de los cuanticuales, que te desestructuran todo. Que ya el registro de tu experiencia es una investigación. El hecho de que tú narres, tú digas, cuando entré a la sala de clase me pasó tal cosa, y vayas narrando tu
tu narración, de tu experiencia, Mauri, de tu práctica. Eso ya es una investigación. La narrativa es una investigación. Entonces, lo que sí quiero colocar es la importancia de la pregunta de investigación y la importancia del registro, Mauri. ¿Qué es el registro? Es decir, yo tengo que colocar la información. La información puede ser lo que observé, lo que pensé, lo que opinan los otros, la entrevista, no sé. El diario, el libro de clase es un registro, por Mauri. Ahí tiene un tremendo registro. Los cuadernos de los estudiantes, las opiniones de los profesores en la sala de clase, las reuniones con los padres y apoderados. Es decir, yo puedo escuchar y escribir. No tengo que pedir permiso. Ahora, si lo vas a grabar por Zoom, claro, hay que pedir autorización. Hay un tema ético ahí, hay que tener cuidado. ¿Sí? Está el tema ético en la investigación. Ese es un tema que tú tienes que pedir autorización en algunos casos. O consentimiento informado, ¿no? Que las personas te están autorizando a entrevistarte, o los niños, ¿me captan? Pero en general tú puedes, tu opinión, lo que viviste, no, nada. Entonces, el registro de la información es importante. Claro, aquí vamos a entrar en el tema que a César le gusta, el tema de la objetividad. Pero ese es otro tema, da lo mismo, la objetividad está muy cuestionada. Estoy tomando una postura más cualitativa y más extrema, Mauri, no cuantitativa aquí, ¿sí? Lo digo por si hay estudiantes que son de ciencia. Ya. Entonces, tenemos la pregunta y tenemos el registro. Ambas cosas lo pueden hacer. La queja que hacen en general los profesores es que no tenemos tiempo. No tengo tiempo para investigar. Los profesores del sistema te van a decir, no tengo tiempo para investigar. Porque estoy lleno de problemas de la presión de los estudiantes, de la presión administrativa, de los directores. Y es cierto, no te voy a negar, que están muy presionados. Y además me piden investigar. Además me dicen, no, los profesores, y además tengo un ministro hay un ministro por ahí que dice que somos flojos, además. Estamos bien. Hablando sobre identidad, pues. Es decir, la imagen que tienen algunos ministros de nosotros es que somos flojos. Y eso, para que hable ese ministro, significa que hay otros que opinan igual. Hay una sección una parte de la sociedad chilena que creen que somos flojos y que ganamos el dinero fácil. ¿Viste, Jorge? Ponte a trabajar. Me estoy aprovechando de este espacio de poder, Jorge. Después me tiras broma. Sí, Marcela, lo voy a responder. Entonces, los profesores ciertamente en la mayoría de las experiencias que van a tener ustedes, van a decir, mira, tú me dices investigar y no tengo tiempo. No. Y en realidad investigar lo hacen día a día. El hacer clase es una investigación. Y eso es lo que no se percatan. Si lo único que hay que hacer es sistematizar la experiencia, Mauri. Es simplemente, yo a lo mejor te estoy intentando mostrar que sí se puede investigar. Estoy intentando mostrarle que hay que instalar preguntas, hay que registrar y que el registro hay que sistematizarlo. Y eso, los profesores todos los días están investigando. Entramos en la clase, esto mismo, esta experiencia no se me ocurrió, pude haberlo registrado, y esto es una experiencia que una pequeña experiencia como esta, tú puedes sacar un artículo o puedes sacar conocimiento. ¿Me entiendes, Mauri? ¿Es posible investigar? Sí. Entonces yo lo estoy invitando a esta experiencia llamada práctica docente, que es una experiencia
para algunos que parece traumante, primera vez que, o no sé qué voy a hacer, ya esas mismas emociones, expresarlas en un registro, o grabarlas. Si no quiero escribir, lo puedo grabar. O sea, ahora tú puedes registrar todo. Mira, tengo miedo, me voy a poner primera vez a un curso, no sé qué voy a hacer, y me está pasando tal cosa. No sé, preparé la clase, pero he preparado, no sé. Y al final de la clase, Mauri, puedo decir, mira, estoy contento, me pasaron tales situaciones, y registro todo. Todo eso es válido. Ya, Marcela Graceno, el consentimiento informado. La eterna disyuntiva de lo cuantitativo y lo cualitativo, lo subjetivo y lo objetivo, ¿qué es más importante? Lo más importante es para el investigador, es decir, para ustedes. Ustedes definen. ¿Qué es lo importante? Si es objetivo o subjetivo, si es lo cuantitativo o lo cualitativo mixto, no tiene mucha importancia. La importancia es qué es lo relevante para ustedes como docente, como profesores. ¿Qué es más importante? No sé si hay preguntas, Pablo, o inquietudes. O Jorge, César, María Eugenia, Iván. Quizás sería importante, Andrés, que ahora los estudiantes te hagan preguntas, pues, si eso, y podríamos hacerlo a mano alzada, ya que entender la investigación, mientras no se ha hecho un ejercicio investigativo, cuesta entender. O sea, cuesta entender que lo más importante es hacerse una muy buena pregunta, o lo que a uno lo obsesiona como pregunta frente al aula, para empezar a hacer los sistemas de registro. Los sistemas de registro, como bien lo dijiste, hoy en día son súper fáciles. O sea, hasta con el celular uno puede grabar y hacer el sistema de registro. Y depende de la naturaleza del investigador. Siempre hay algunos que les gustan mucho los datos duros, y ahí uno puede hacer encuestas, aplicar una Likert, no sé, un escalamiento diferente. O bien, si uno es más cualitativo, va a ser el registro, y puede ser hasta una bitácora, el ejercicio de qué es lo que se requiere. Entonces, aquí creo que sería bueno que los estudiantes empezaran a hacer preguntas. Sí, mira, partamos con Tamara. Tamara me escribe, digo, partamos porque está escrito en el chat, Tamara, no te asustes. La reflexión. El sistema educativo, leo lo que escribió Tamara. El sistema educativo desde la modernidad siempre ha tenido un carácter racionalista. Totalmente de acuerdo. Es por eso que el poder que tiene la investigación es positivista, Tamara. En educación en Chile, el poder de la influencia de la investigación es positivista, son muy importantes, son relevantes. Mucho más que la investigación es cualitativa. Mucho más. Y la investigación es de investigación-acción, la investigación es crítica o sociocrítica, esa no tiene ninguna influencia. Ninguna. Pero eso no significa que los docentes no estén investigando en forma de en paradigma cualitativo o en el paradigma sociocrítico, Tamara. Es decir, eh, hay muchos docentes que superan ese espacio racionalista. Sin embargo, en los espacios de poder, estoy hablando en el Ministerio de Educación o en la universidad, siguen tomando mucha importancia las investigaciones que tú llamas racionalistas. Yo con racionalista le estoy llamando a los positivistas, a eso, de acuerdo. Es decir, para hacer decisiones políticas en el Ministerio de Educación, toman mucha influencia ese tipo de investigación. No las cualitativas, y menos las sociocríticas. Las sociocríticas no son miradas, digamos, dentro de esa área. Sigo tu reflexión. Por ende, siempre lo subjetivo, lo emocional o expresivo ha tenido menor consideración, lamentablemente. ¿Cierto? Sin embargo, ese tipo de investigaciones son las que tienen mayor importancia dentro del aula. Cuando digo dentro del aula, la importancia queda en lo micro, en los estudiantes y en el profesor, o máximo con los pares, con tus colegas. Eso ha sido bien interesante.
que las investigaciones racionalistas, positivistas, tienen una importancia macro. ¿Se entiende? Sí, toma decisiones políticas, orientaciones, pero las investigaciones cualitativas tienden a tener mucha repercusión en los docentes, especialmente en el que investiga y en los estudiantes. Y las investigaciones sociocríticas tienen una importancia potente en los estudiantes y en el profe. Potente. Hace cambios reflexivos fuertes. La sociocrítica maorí. Es bien interesante. Con esto te estoy diciendo que depende de los niveles que tú quieras llegar. Eso te quería aportar a tu reflexión, Tamara. Deja ver si hay otro comentario. Nelson, porque creo que eso es eso, profe. Nelson, no te preocupes, Nelson, por la escritura coloquial, pero estoy descontextualizado, Nelson, no Sí, sé sí. qué. Que usted está hablando, por ejemplo, de que la investigación crítica no era tan buen vista, pero me confundí al final porque dijo que, claro, que para los estudiantes quizás es más significativo el producto de esa investigación, pues, pero ¿por qué no así a los, no sé, pues, como a los otros estadios de la Sí, comunidad, aparte no desde sí, los dirigentes, me imagino yo, como, no sé, sí, pues, el sí. ministerio? Quizás a ellos no les importa mucho o no les acomoda en realidad estas investigaciones sociocríticas. Entremos en investigación sociocrítica, ¿te parece? Porque ahora quería caer en los tipos de investigación que pueden hacer ustedes o diseños que pueden hacer. La investigación sociocrítica pretende transformar las relaciones de poder y, y puede transformar al docente o al medio. Ahora, se basa en una realidad concreta que surge de la propia comunidad que puede ser escuela, padre apoderado, profesores, el aula, los estudiantes o de tu persona, pero surge de algo concreto, de bien concreto. ¿Sí? Ya. Hay varios tipos de investigaciones sociocríticas. Hay algunas que son funcionales, por ponerlo así, que están a favor del sistema. Voy a usar ese concepto, Nelson. Es decir, que pretenden solucionar el problema y eso, nada más. No quieren transformar la conciencia. ¿Me sigue? Ya, vale. Entonces, las investigaciones sociocríticas parten de una realidad concreta y implica la participación de todos y todas. Entonces tú puedes entrar a la sala y ver algo que surgió. Por ejemplo, una estudiante de arte que leía la tesis, ella estaba haciendo la práctica y se dio cuenta que en el colegio donde estaba haciendo la práctica, en la estación central, había habían extranjeros en la sala, inmigrantes, hijos de inmigrantes, pero que había muchas bromas machistas. eh, de, pero especialmente en los jóvenes chilenos. Entonces ella empezó a intervenir. Eso es una investigación sociocrítica. Intervienes, pero la intervención no viene desde el poder que yo digo, niño, eso está mal, adolescente, no es desde el deber ser. ¿Por qué eres? Una cosa así. No, simplemente empieza a ser dinámica. Ella empezó a usar el arte, su disciplina, a hacer diferentes actividades. Y en las actividades eran temáticas, cotidianas. ¿Me capta? Y ahí colocaba el tema género. Y entonces, en la medida que iba colocando, iban surgiendo las preguntas, o ya colocaba preguntas o reflexiones. ¿Me capta? Y ahí iban saliendo entonces reflexiones de los hombres y de las mujeres y de los extranjeros. Entonces, empezó a haber una transformación. Pero, ojo, Nelson, no colocó desde el deber ser, no coloca el discurso, porque eso es adoctrinamiento. Claro.
sino lo coloca desde abajo, usa la disciplina como un instrumento para que los estudiantes vayan reflexionando, o ella coloca preguntas a partir de la acción que está haciendo los estudiantes en el arte. Empezó a hacer no solamente pintura, sino empezó a hacer bordado, y los estudiantes bordaban, hombres bordaban. Entonces los compañeros de otros cursos se impactaban y se reían, pero MeCapta empezó a generar toda una dinámica. ¿Qué pasó? Reflexiva. Sí, sí, que en el fondo las investigaciones sociocríticas se basan en la reflexión, no en la imposición del profesor de su orientación ideológica sobre los estudiantes, sino el respeto, y eso hay que ser cuidadoso, a mi parecer, del respeto, porque hay un tema ético, del respeto de lo que surge de parte de los estudiantes. Y ellos mismos van viendo las contradicciones, porque aquí está el juego de las contradicciones, los choques. Yo te coloco el ejemplo que viví con ella. Hay muchos profes que lo han hecho con otros temas, sobre evaluación, el instrumento de poder que usamos los profesores, la nota. ¿Cómo cambiar la evaluación? Hay un estudiante de magíster que guió Erwin precisamente, que esa fue su investigación. ¿Cómo cambiar el instrumento? ¿Cómo cambiar este ejercicio de poder? ¿Cómo colocar notas? Y colocó esa pregunta, se lo colocó a los estudiantes. E hizo experimentos, de acuerdo con los estudiantes. Y hubo una transformación en los estudiantes. Hubo un cambio de discernimiento, de conciencia, si quieres. Pero el impacto mayor es en el profesor. Ahora, va a haber una experiencia de ese tipo, Nelson, va a haber efecto en los colegas, en los pares. Algunos te van a apoyar, otros te van a rechazar. Deja de darte un dato, que Marcela me dijo que lo dijera, que me parece interesante. Cuando uno hace una investigación de este tipo, tú tienes que tener un par crítico, que es bien interesante el concepto. El par crítico es un colega o amigo o amiga quien en el fondo hace papel de observador, con quien tú conversas, tú dialogas, porque tú estás trabajando con los estudiantes, pero tú no eres capaz de verte a ti mismo. Entonces mi par crítico va a ser César. Entonces, César, yo estoy trabajando con ustedes, estoy haciendo investigación-acción con ustedes, estoy haciendo talleres, hago dinámica, pero con César, que no está en la sala con nosotros, converso, dialogo, le cuento, mira, y César me dice su opinión. Me puede criticar, me puede dar autores, me puede dar visiones diferentes, y ese es mi par crítico. Es el que me hace reflexionar, me hace ver las cosas diferentes. Tu par crítico puede ser tu polola, puede ser tu pareja, puede ser un profesor, un compañero del trabajo, pero tiene que ser de confianza, es obvio. Nelson, sigue preguntando para yo desarrollar más la idea. Sí, o sea, me llamó la atención igual, por ejemplo, esa parte de la investigación sociocrítica que puede ser bien como manipulada de cierta forma, que dijo, por el hecho de que puedo o validar un sistema o tratar de cambiarlo. Entonces, y no sé, pienso, siempre que pienso en estas cosas, como de la estructura en la que vivimos nosotros, el espacio donde nos desempeñamos para hacer pedagogía, viene en el ministerio, que tenemos que adecuarnos a eso, y a veces, bueno, la mayoría de los profes con los que siempre hablo, hay mucha crítica ahí, pues. Entonces, claro. me llama la atención que ¿cómo es, cuáles son los tipos de investigación que llegan también a esos estratos como de poder sobre el contexto educativo? Que, no sé, que muchas veces se siente que hasta los estudiantes sienten que impiden poder educarse de una manera como, no sé, como feliz, tranquila, así como
poder realmente pensar en, quiero aprender esto, quiero aprender más de esto, quiero seguir avanzando en mi conocimiento, en vez de estar como pensando en que chuta, si me saco un rojo puedo repetir, o aparte de todo lo que pasa con, no sé, pues con los contextos familiares que pueden también inferir en un proceso educativo. Me fui un poco por la rama, pero la pregunta es como que, ¿cuál es el calibre de investigaciones que llegan a determinar nuestros espacios de trabajo? O sea, ¿con qué cosas, si es que usted conoce, qué tipo de investigaciones son las que priman más en esos lados? ¿Qué En instrumentos de general, Nelson, investigación usan? sí, ¿Qué información? No sí. sé. Pues. ¿A quiénes les preguntan? ¿Dónde investigan? Aquí no me pregunta ¿Investigan solo en Las Condes o no sé, sí. o solo en La Pintana? Va como para los dos lados. En general, lo que uno ve es que los docentes que investigan son aquellos que están estudiantes, es decir, aquellos que quieren perfeccionándose, que quieren sacar un grado de magíster, doctorado, o aquellos que quieren tener especialización. Y la mayoría de los docentes no investigan. Eso no. Jorge, deja de terminar, Jorge, y te doy la palabra. Esa es mi sensación, mi percepción, ¿no? Eso no significa que investiguen más no tengo el dato, Jorge Nelson, perdón, que investiguen más los profesores de Vitacura, que trabajan en Vitacura, investigan más que los que trabajan en La Pintana. No tengo el dato, ¿no? Y no estoy seguro de esa aseveración. ¿Verdad? Que esa afirmación me es muy frágil, porque no tengo el dato duro y no tengo la certeza. Puedo tener sospechas, digamos, pero no creo que sea así tampoco. Ahora, Nelson, sobre las investigaciones sociocríticas, pretenden ser transformadoras. Hay varios tipos de investigación sociocrítica, te insisto, varias. Pero nosotros, con Erwin y Mónica, que no están acá, caemos más bien en las transformadoras, por ponerlo así. Hay dos tipos de transformaciones acá. Una, las más políticas, las sociales, como el ejemplo que te di recién, donde tú investigas un tema y generas un cambio en la conciencia de los estudiantes, en los profesores, en uno mismo. Y la otra transformación que ocurre, que otro tipo de investigaciones sociocríticas, es la transformadora personal. Ambas pueden ir de la mano también. No significa que estén aisladas, ¿no? ¿Qué impacto tienen estos tipos de investigaciones? Son locales, son muy locales. ¿Pueden cambiar prácticas educativas? Sí, las cambian. ¿Puede cambiar ciertas prácticas en el colegio? Sí, podría llegar, pero tienen que llegar a ciertos vínculos con los directores y jefes UTP. Sí, lo que sí me he percatado es que para hacer investigaciones sociocríticas, los profesores y profesoras se tienen que atrever, tienen que haber hay previamente un cuestionamiento. Muchas de las preguntas que te tiraste, Nelson, inquietudes, hay una inquietud interna, un espíritu de cambio, de transformación, y ahí hacen el salto. Hay un atrevimiento. A diferencia de las investigaciones cualitativas, no la estoy mirando en menos las cualitativas, cuidado, que es lo que quiero pasar ahora. Las investigaciones críticas te pueden llevar a resultados insospechados. Pueden partir de un tema pequeño y llegar a temas grandes. En general, se espera que las investigaciones de este tipo, de sociocrítica, partan con temas pequeños y después sigan, porque van a salir otros temas. No es complejo. Sí, hay estructura, hay forma. Si quieres, me das tu correo y te mando documentos, artículos, que tengo harto, Nelson, sobre eso. Después, si que a alguien de acá le interesa, por favor, coloquen su correo y me Yo dice, creo que es sí, más a mí me interesa. fácil Ah, ese punto subirlo a la plataforma, y como mañana van a trabajar con los chiquillos con la plataforma, van a entender dónde pueden sacar la información anexada.
Así que, porque me imagino que si los 216 que están conectados te mandan email, va a ser un poco de locos que les envíes a toda la información. Mira, La pregunta es Jorge. César, no, César estaba antes levantando la mano porque además también tiene que ir a una reunión y además hay unas preguntas y comentarios en el chat, entonces me gustaría que César hiciera la pregunta y después yo pongo expongo lo del chat y de ahí pasamos por Jorge, ¿te parece? No, César, Jorge, chat. Bueno. Gracias, Ya, profe. El amor. Oye, buenos días a todas, todes, y bueno, un cordial saludo a Andrés, que de verdad siempre es un grato placer escucharlo en sus charlas y bueno, las conversaciones que hemos tenido hace rato que nos conocemos, así que yo más bien quería hacer un comentario también para los profesores en formación y profesoras en formación, educadores y educadoras que están ahí, a propósito de la relación que hemos ido viendo. Esta ya nuestra tercera sesión. Vimos una de identidad, una de reflexión y estamos viendo ahora lo de la investigación. Pero para que noten la tríada bien interesante que genera un círculo virtuoso genial, que yo creo que tiene que ver mucho con, ayer preguntaban acerca de la eficiencia en los procesos, ¿cierto?, de la docencia y eso. En la medida que nosotros investiguemos en nuestro quehacer pedagógico, que es lo que decía Andrés, que no es necesariamente publicar ni hacer artículos, ¿cierto?, sino que hacernos preguntas acerca de lo que estamos haciendo, que se transformen en problemas que queremos solucionar. Si seguimos nada más que el método científico básico, ¿cierto?, podemos generar a partir de aquello investigación. Si nosotros hacemos esas preguntas con ese enfoque, lo que estamos haciendo es reflexionando en nuestra práctica, en nuestro quehacer. Entonces, ahí unimos lo que estábamos diciendo en la otra sesión. Y si estamos reflexionando en nuestro quehacer, haciendo investigación además, estamos transformando, que es lo que está diciendo Andrés Mario hace poquitito, estamos transformando nuestra identidad profesional. Entonces, para que vean lo importante de ese círculo, investigar, hacerse preguntas, reflexionar de la práctica, en la práctica o a través de la práctica, y además entonces con eso estamos contribuyendo a transformar nuestra identidad como docente, porque ahí vamos a ir transformando, ¿cierto?, el quehacer, y de esa medida voy transformando el profesor que soy y que quiero ser o que quiero llegar a ser. Entonces, es súper importante estos tres elementos porque conforman entonces todo un proceso que nunca acaba en nosotros como docentes. Nunca acaba. Es un espiral continuo de nunca acaba. Y con ello hago otro link ahora. ¿Y por qué la importancia de que ustedes que están en este proceso de titulación están viviendo este año con actividades de titulación que son tres? Una es la práctica profesional, para que vean cómo están de relacionadas las cosas. La otra es la memoria o seminario de título, que tienen que también realizar en este preciso momento. Y luego el examen de título, o sea, para corroborar que se van a titular. Es importante entonces, es muy necesario, beneficioso incluso para ustedes mismos, ustedes mismas, realizar investigaciones en la práctica, que surjan preguntas y problemas que les surjan a partir de lo que están realizando en la práctica. Es importante entonces que se contacten, que se conecten con sus tutores, tutoras, con sus profesores también, que serían sus eventuales profesores o profesoras de seminarios y de trabajos de título, para que surja desde ahí, ¿cierto?, aquellos problemas de investigación y puedan ir, ayudándose ustedes mismos a esta configuración de ser mejor profesor, pero también a obtener resultados positivos, ¿cierto?, en las poblaciones en las cuales ustedes están interviniendo. Yo creo que eso es fundamental. En la medida que eso vaya generando estos resultados, nosotros vamos a ir cambiando este proceso y la forma de ver la investigación de una manera mucho más objetiva, seria y comprensible para aquellas autoridades que muchas veces, claro, no ven esto como
una ayuda, ¿ya? A los directores, y a todo nivel, a los mismos profesores, profesores y profesoras guías con los que ustedes van a estar trabajando. O sea, sería importante que ustedes les dijeran, pero mira, yo en realidad he detectado estas necesidades, estos problemas, y quiero tratar de resolverlos, o por lo menos de interpretarlos. Sé que Andrés se ha centrado, ¿cierto?, en la investigación, en el paradigma sociocrítico, que, bueno, nosotros muchos estamos metidos en eso de querer transformar, pero hay otros, como yo quizá, que estoy en otra parada, y yo trabajo más bien en el paradigma interpretativo. Yo sé que Andrés ya va a hablar acerca de eso, que a mí me interesa comprender los fenómenos, me interesa entender qué pasa, que también es un gran aporte a la investigación para poder comprender, ¿cierto?, qué es lo que está pasando en la realidad observada, en la realidad objetiva. Y hay otros también que les interesa, y que son mucho más estructurados, más cuadraditos quizá, medir, cuantificar, ¿cierto? Y obtener datos duros acerca de la realidad. Entonces, ninguna es menos válida que otra, ninguna es menos válida que otra, todas en cuanto aporten beneficios, ¿cierto?, al proceso docente educativo, son significativas. Son significativas. Eso quería decir, Andrés, y con esto, bueno, me despido, y muchas gracias de verdad por tu intervención. Así que me tengo que retirar a la otra reunión. Gracias, Marcela. Gracias a todos, todas, todes. Gracias, gracias, César. Antes de dar la palabra a Jorge, coincido en todo lo que dice César. Cualquier investigación nos lleva a reflexionar. Sin embargo, quiero sumarle otra cosa. Investigar nos reafirma nuestra identidad docente. Ojo con eso. Investigar te va a profundizar tu identidad docente. No solamente la práctica docente, no solamente el quehacer docente construye nuestra identidad, sino también construye nuestra identidad esta reflexión investigativa. Y el saber pedagógico, obviamente, va sumando su saber pedagógico la investigación. Ya, eso es un tema. Sobre lo interpretativo. Sí, lo sociocrítico, Nelson, la investigación-acción, me refiero a ti porque tú colocaste la pregunta, o a aquellos estudiantes, no sabía que teníamos tanto. Ciertamente lo sociocrítico pretende transformar. No solamente comprender, sino transformar. Entonces va un paso más allá de que las investigaciones interpretativas que vamos a ver ahora, que menciono. Eso. Jorge, por favor. Está silenciado, profe. Jorge, está hermoso tu silencio. Muy Retiro taoísta. todo lo dicho. No, quiero decir, hacer unos comentarios y hacer dos preguntas que no requiero que me los contestes al tiro, ¿ya? Sobre todo en honor del tiempo y que el resto de las personas también a lo mejor hagan preguntas. Me llama la atención, hay momentos que hay palabras en ciertas épocas que son sagradas. En una época fue el progreso, en otra época fue qué sé yo, ¿cómo se puede decir? La objetividad. Hay otras que, en este momento siento que la palabra de moda ya hace mucho tiempo es como la investigación, ¿ya? Entonces, en lo personal, y esto ahí al rematar con las preguntas que te voy a hacer, por ejemplo, yo discrepo en varios aspectos con lo que se está planteando como políticas de dominio, ¿ya? Yo creo en la subjetividad. Yo creo absolutamente en la, ¿cómo se llama? En lo de cada individuo. Yo creo en la intuición, en la espontaneidad. Yo creo que el profesor que estamos preparando, más que un investigador, a mí me gustaría que se fuera en la línea de alguien sabio, o sea, toda la cultura sapiencial. La cultura sapiencial en la humanidad han sido de grandes oradores que no han escrito nada. Me refiero a Sócrates, a Pitágoras, a Buda, a Lao Tse, a Cristo, etc. El profesor, por esencia, es oral. Entonces, creo que tenemos que dignificar la cultura de la machi, del chamán, del mago, en el aula escolar.
hay un gran pensador que yo admiro mucho, que se llama Raúl Fornet Betancourt, cubano, que tuvo que salir con la revolución a estudiar afuera, se doctoró en España, en Alemania, que él practicaba lo que se llama la investigación oral comunitaria. O sea, el valor que esta reunión en un hecho oral tiene un tremendo valor, ¿ya? Y lo que te quería, tengo algunas cosas más que decir, pero yo soy un defensor del profesor no como investigación, sino como un sabio, y el profesor en la oralidad, la expresión, yo muevo mis manos, yo pongo mis ojos de una determinada manera, todo eso es un lenguaje, ¿ya? Y que va a llegar de una u otra manera a cada individuo subjetivo, ¿ya? Y las dos preguntas, para que no me las contestes, es, yo quiero, nosotros, nuestros alumnos en música han escrito muchos poemas sobre sus vivencias. Entonces, la pregunta es, ¿eso lo podría yo llamar investigación? Y segundo, un hecho que me interesa mucho, ¿no? Que es todo el concepto que propone Gadamer en su texto Verdad y Método, que de verdad debería ser verdad contra el método. En ese sentido, la subjetividad, y para terminar con un tema que hemos conversado muchas veces, y yo creo que el profesor tiene que tender a ser un espejo, el profesor tiene que tender al vacío, no tiene que tender con todo el planteamiento que plantea Heidegger, la esencia del ser, sino la ausencia del ser. O sea, una de las cualidades más importantes, me parece, espero que estés en desacuerdo conmigo, es la capacidad de oír del profesor, no tanto de invadir con sus ideas. Gracias. Todo lo contrario, gracias a ti, Jorge. Bienvenida, Mónica. Llegó la profesora Mónica Peña. Algunas cosas para pasar rápido al chat y se nos está acabando el tiempo. Es un juicio de realidad, Jorge, que existe una política de dominio. Es decir, existen áreas de dominio, personas que tienen poder, sectores con poder. Sí, pues, Jorge, existen los intereses. Entonces, a eso me refiero con juicio de realidad. Los profesores, nuestros estudiantes, se van a ver con directores, con jefes de UTP, que tienen un poder, ¿entiendes? Entonces es un poder de facto, digamos, igual que el Ministerio de Educación. Entonces, también creo en la intuición, yo también creo en la espontaneidad, creo en la construcción de la sabiduría, pero la sabiduría no es para uno. La sabiduría es para compartirla. Tú mismo mencionaste las machas y los machos. La sabiduría no es para uno. Entonces, yo no diría que el docente se tiene que convertir sabio en sí, si no lo comparte. Ahí da para reflexionarlo, Jorge, ¿verdad? Pero te quiero insistir, existe el poder, po. Entonces no, es un juicio de realidad y en eso estamos, digamos. Ya, eso podemos discutirlo después. Dos, el profesor como sabio, sí, y la oralidad, sí, es cierto, coincido contigo, pero insisto que la oralidad es un método, pero también la forma de escribir. Es decir, uno se puede volver sabio con la poesía, ¿no? Con la escritura. El profesor puede ser sabio, la profesora, el profesor, ¿puede construirse en sabio? Sí. Ahora tendremos que decir que es sabio, ¿no? Te insisto que eso no es para uno, es para los otros. Sobre la poesía como metodología de investigación, sí, Jorge, lo es. Volvemos a la idea de la sistematización. El poema es un registro, es un formato. La música es un formato. El video es un formato, un registro, un tipo de registro, eso quiero decir. Es un tipo de registro. Ahora, ¿cómo lo vamos a sistematizar? Es otro tema. ¿Me entiendes? Entonces, ¿pueden los estudiantes de música que han escrito poemas y hacen investigación a partir de eso? Sí, sí. ¿Cómo lo vamos a sistematizar? Sería el tema. A mi parecer, no sé qué opina Mónica acá. Y sobre Gadamer, sobre la subjetividad, sí, entremos en eso. Ya, hemos visto que hay un tipo de investigación, que con eso hablamos algo, Nelson, hablamos algo de investigación-acción, algo, muy poquito. Existe otro paradigma,
aparte del sociocrítico, que son los interpretativos, que el profesor lo mencionó recién, el profesor César, que se retiró. Y los interpretativos, que surge a partir de la década del 60 hasta ahora, que ha tenido cada vez más influencia en diferentes áreas, especialmente en educación, donde se acepta el concepto de la subjetividad. Es decir, ustedes pueden, antiguamente, como bien dice Jorge, las palabras de poder, lo objetivo era lo primordial. Pero entonces aparece otra palabra acá, que se empieza a hacer palabra de poder, Jorge, que es lo subjetivo. Entonces, ¿su opinión es válida? Sí, su opinión es válida, estimados profesores y profesoras. ¿Sus experiencias son válidas? Sí. ¿Su experiencia se puede investigar a partir de sus experiencias de vida? Sí. Entonces, hay varios tipos de diseño, hay varias formas de investigar en lo interpretativo. Los interpretativos básicamente quieren comprender, entender, como dijo el profesor César. No quieren transformar. Pero quieren comprender y entender a partir de las personas que viven la realidad. Entonces, para ello, recurren a varios instrumentos, que puede ser entrevistas, focus group, es decir, donde las personas den sus opiniones. Pero también es válido la experiencia que tienen ustedes como investigadores. Un diseño son las narrativas, los diseños narrativos autobiográficos o biográficos, que son diseños muy interesantes porque profesores como ustedes, que están recién comenzando a ejercer, ustedes pueden comenzar a escribir su experiencia, sus relatos de vida, experiencias determinadas que han tenido en las prácticas. Hacer un registro diario. Para ello tienen que tener bueno, antiguamente un diario, ¿no? Pero pueden usar grabaciones, o videar, si quieren, por Zoom. Entonces, el registro pasa a ser su experiencia docente en la práctica. ¿Qué le ocurrió y qué cosas se transformaron en ustedes en la práctica? ¿Qué se transformó en la práctica? ¿Qué aprendieron en la práctica? ¿O qué no aprendieron en la práctica? ¿O qué deben hacer como docente o qué no deben hacer como docente a partir de la práctica? Eso en cuanto a usted, pero también están los demás. ¿Qué pasó en la relación con los profesores tutores? ¿Qué pasó con los colegas? ¿Qué pasó en la relación con el jefe UTP, con el director? Sí, ¿alguien dijo algo? No, Andrés, quizás a lo mejor sería interesante que Mónica se pudo conectar, entonces si ella quiere agregar algo, Sí. Gracias, sería Marcelo. bueno. Y con esto ya poder hacer como el cierre de la sesión, porque la verdad es que investigación, mientras uno no dialogue desde la investigación, y de hecho hubo un cuestionamiento en el chat porque no había presentación, pero normalmente cuando hay presentación en PPT, no se permite tanto con la oralidad de cómo es el ejercicio de la investigación. Entre más uno dialoga las dudas que tiene, normalmente surgen todos los focos investigativos. Así que si Mónica quiere agregar algo, sería súper bueno e interesante. Sí, hola, buenos días a todas y todes. Yo creo que una de las cosas súper importantes que atraviesan los procesos investigativos desde el paradigma interpretativo hacia el sociocrítico es el papel del investigador, ¿ya? El papel del investigador cobra un sentido diferente en el
paradigma, digamos, más positivista, el investigador es un ser ajeno a la realidad a la que se investiga. Pero en el interpretativo y sociocrítico, el investigador, digamos, es uno de los principales instrumentos de la investigación. Y eso marca, digamos, una diferencia en lo que es, digamos, el proceso investigativo. En el interpretativo, el investigador, porque a través, digamos, de sus ojos y de sus oídos, es el que va generando, digamos, la posibilidad de diálogo en el papel de la entrevista, etc. Y en el otro, porque es uno más, en el sociocrítico, digamos, el investigador es uno más de la realidad que se está investigando. Y eso pone una horizontalidad diferente, ¿ya? O sea, se genera un proceso más horizontal. Y yo creo que esos son... Esto yo lo explico como con dibujitos siempre, ¿no? Voy poniendo, digamos, como el proceso de investigación, ¿ya? El proceso de investigación cuantitativo, ¿ya? Tenemos una realidad y un escritorio, digamos, en un lado diferente, ¿no es cierto? En el interpretativo, un investigador que entra y sale en la realidad, digamos, está en su escritorio que va entrando y saliendo a la realidad, y en el sociocrítico es un círculo en el cual estamos todos hablando de esta realidad. Esa es otra cosa la que estás haciendo, Andrés. ¿Ya? Es como el dibujito que se va generando en torno a los tipos de investigación. En el positivista podemos ver un rectángulo con muchos cuadraditos dentro, ¿ya? Y cada uno de esos cuadraditos es lo que se llama una variable, ¿ya? Generalmente, cuando uno hace investigaciones de ese tipo, no se llenan todos los cuadraditos con variables. O sea, hay una parte de la realidad que queda fuera siempre. Y eso es lo que hay que distinguir. En el interpretativo, ¿no es cierto? Tenemos como un círculo que tiene una pequeña abertura en el cual siempre va a estar entrando nueva información, ¿ya? Es más holístico y podemos hacer círculos concéntricos, etcétera, digamos, que van mostrando los diferentes niveles de la realidad a la cual estamos sujetos diariamente, ¿no? De lo individuo, lo comunitario, ¿no es cierto? Que está la escuela, ahí está todas nuestras relaciones cara a cara, la familia, ¿no es cierto? Ahí está. Y después tenemos la sociedad, que es la que nos va generando como las normas, las leyes que están incidiendo en esa realidad, aunque yo no lo quiera, ¿ya? Y en ese sentido, cuando se habla ahora, por ejemplo, cuando se hacían las preguntas respecto a de a dónde sacan la información la gente que hace las leyes, ¿ya? De la gente, la información se saca de la gente que escribe. Y en ese sentido está el papel del investigador. ¿Ya? ¿Y quiénes son los que escriben? Los que tienen más poder. Por lo tanto, se va generando, digamos, una realidad en la cual yo estoy pensando distinto en la realidad que estoy viviendo, pero si no la escribo, no llego a ninguna parte. O sea, eso es como o sea, cuando se habla, digamos, de no lo vieron venir, por ejemplo, ya se tiene que ver con cosas que no se fueron diciendo, cosas que fuimos viviendo, que nos fueron aplastando, etcétera, y que de repente revientan porque se empieza a generar un discurso de alguna parte. O sea, podemos poner el papel de la feminista en ese caso, ¿no es cierto?, que lo abren, o previamente las movilizaciones estudiantiles del 2006 al 2011, ¿no es cierto? O sea, se fueron abriendo temas que de alguna manera logran, digamos, romper eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí nos pasamos como a generar una mentalidad más sociocrítica y empezar, digamos, a diseñar problemas de transformación, o sea, formas de transformación, no problemas, sino que formas de transformación de acuerdo a la problematización que se estaba haciendo de la realidad. Entonces, tenemos, ¿y qué es lo que va en ese proceso? Ese es el espiral. ¿Ya? Cuando llegamos al sociocrítico, llegamos al espiral. Entonces, vamos viendo entonces a nivel como gráfico, así, se podría decir, ya que cómo se va, digamos, generando el proceso investigativo, cómo se va generando el conocimiento y las transformaciones de la realidad. Las transformaciones de la realidad siempre se construyen con toda la gente. Con toda la gente que está viviendo ese proceso. Y en ese sentido es interesante de cuando nosotros queremos transformar las relaciones al interior del aula, son con todos.
todas, ¿cierto? ¿Ya? Ahí estamos. Pero esa transformación, digamos, que se va dando ahí, como decía Andrea hace un rato atrás, impacta también en en las otras relaciones que hay en este lugar semicerrado que son las escuelas. De alguna manera se va hablando. También así como se habla al interior de la universidad, de repente acá, que dicen, oye, ¿con qué profe puedo tomar este ramo? Y te dicen, bueno, tómalo con tal, ahí uno lee chat y dice, oye, tómalo con tal, tómalo con este otro, ¿no es cierto? Porque van generando momentos en los cuales la gente logra distinguir a algunos profesores por alguna de sus capacidades o que ellos las necesitaban en esos instantes y por lo tanto son recomendados. Entonces todos los procesos, digamos, o sea, como investigadores y como investigadores, digamos, de procesos educativos, los procesos educativos, ¿dónde se dan? En el aula. Y de ahí repercuten para afuera, ¿no es cierto? O sea, yo me voy... me voy, digamos, cambiando y haciendo, mirando de nuevo, digamos, todo lo que está pasando en la educación. Ya no me basta lo que hice el año pasado, ahora tengo que incorporar nuevas cosas, ¿no es cierto? O sea, puedo hablar, digamos, de un proceso de aprendizaje constante y continuo, y que si eso se expresa en narrativas, y en narrativas con alguna organización, con alguna metodología, podemos ir generando, digamos, entonces una mirada distinta respecto a la educación. Y eso yo creo que es lo importante de poder comenzar, digamos, a vernos ahora desde la práctica como personas que tenemos algo que decir y como personas que tenemos algo que comunicar. Y yo creo que eso es lo que, hacia lo cual, digamos, va esta práctica. O sea, es mirar, digamos, ¿no es cierto?, con otros ojos, con los ojos del aprendiz, con los ojos de la novedad, mirar los procesos educativos. Y no dar todo como por hecho y por sentado de que la realidad es así y no hay ninguna otra posibilidad. ¿Ya? O sea, nosotros estamos ahora con muchas presiones desde la sociedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, la universidad está con el proceso de acreditación, con una intervención, etcétera, ¿no es cierto? O sea, de nosotros depende que esa intervención tenga resultados que correspondan, de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros corresponde pensar, digamos, en una acreditación, ¿no es cierto? Aunque estemos en desacuerdo, pero podemos hacer cosas durante este proceso que vayan transformando la realidad también. Y eso es lo interesante. Que la acreditación de la universidad, por ejemplo, no se puede hacer solo con algunos, tiene que ser con todos los integrantes de la universidad. Y ese sería el proceso transformador que pues nosotros podríamos dar cuenta como universidad después a la sociedad. Dime, Andrés, te vi con el dedo para... Sí, pero y mirándolo dentro de la escuela, es lo mismo. Todos hacemos la escuela. Sí. Es decir, todos podemos... Dale. No, eso es lo interesante, o sea, verse como parte de un proceso y de una comunidad. O sea, nosotros tenemos que pensar ahora desde la comunidad todos los procesos que estamos viviendo. O sea, no estamos solo en este mundo. No estamos, o sea, la meritocracia, digamos, es un sueño de otros, ¿ya? Pero nosotros estamos siempre, todo lo que hemos conseguido en nuestra vida ha sido rodeado de otras personas, apoyado por otras personas y sostenido por otras personas. Y por lo tanto, los procesos de transformación que tenemos que realizar desde ahora tienen que ser vistos desde ahí, desde la comunidad amorosa que nos ha sostenido siempre. Y yo creo que ese es un tema que hay que comenzar a hablar, o sea, hablar desde la comunidad y desde las comunidades de aprendizaje, desde la comunidad de escuelas, desde la comunidad institucional, etcétera. O sea, tenemos que partirlo, digamos, desde que tenemos que sostener los procesos de cambio y transformación entre todos. Y para eso, como estaba hablando un poco Andrés y yo me metí, tenemos que comprender la realidad antes, que es la parte interpretativa. O sea, nosotros tenemos excesos de números, ¿ya? Nos falta comprensión
y nos falta transformación. Y yo creo que por eso las prácticas y tienen que estar enfocadas, digamos, esos dos procesos que están faltando dentro de la sociedad, para que se comprenda mejor que las realidades tienen que ser cambiadas y transformadas. Eso. No sé si se me quedó algo más, porque fue absolutamente del corazón. Y con esto terminó, Marcela. Si se dan cuenta, la construcción de la identidad docente suya y la reflexión pedagógica de usted está totalmente relacionado con la investigación. Es decir, a nosotros, con Mónica y Erwin, investigar está en nuestra identidad y en nuestra reflexión. Eso, estimado. Gracias por la invitación, Marcela, y gracias por vuestra paciencia, estimado profesor. O sea, hay una última pregunta que creo que Gustavo Morales estaba levantando la mano y quizás es relevante escuchar qué duda tiene. Y con eso podemos dar cierre de la actividad, porque en honor al tiempo es importante, y agradezco de antemano la opinión, el aporte de Mónica, que también sirvió para que los estudiantes puedan tener otra mirada sobre la investigación. Así que con la pregunta de cierre daríamos finalizar la actividad. Es eso. Entonces, ¿puedes hacer la pregunta? Ya, bueno, gracias y buenos días aún a cada quien. Mi pregunta va en qué rol ha tenido la universidad ejercitando, validando, valorando y guardando registro de la investigación desarrollada por sus estudiantes y egresados. ¿Existe un seguimiento de estos mismos? Creo que esa pregunta es más para la DIUNCE que para nosotros. Sí, nosotros te podemos dar la opinión como profesor, ahora tienes que preguntarle a las autoridades. Mira, las universidades, el registro que tienen las universidades en general, el saber que producen, está en las bibliotecas, está en las memorias, las tesis, los seminarios, están registrados, y ese registro se guarda en las bibliotecas. Ahora, ¿cuánto se difunde? ¿Cuánto se pone en práctica? Aquello es otra cosa. Esa es mi opinión, Gustavo. Y sobre práctica, aquí yo te puedo dar esta respuesta, pero desde práctica, lo que se ha hecho desde el año pasado. Entonces, nosotros, todos estos procesos que están, todos los estudiantes que están viviendo los dilemas pedagógicos, que es lo que ustedes están teniendo como en esta vuelta de inducción a la práctica, todos los talleres que han tenido, después se les aplica, por ejemplo, encuesta de entrada, encuesta de salida, se han hecho focus group, y de eso hemos ido sacando ciertos escritos que hemos ido, con el trabajo que estamos haciendo con el núcleo que se ha conformado entre Mónica, Andrés y Erwin, y con varios docentes académicos y directores de carrera de algunas facultades. Entonces, con eso hemos ido levantando algunos artículos en torno a qué sucede en la práctica en este escenario virtual, porque la verdad es que en este escenario virtual todo es un nuevo insumo. Entonces, y ahí sí, la opinión de usted, de todos los estudiantes en el fondo, o de los coordinadores de prácticas de carrera, o los tutores, ha sido relevante al momento de poder hacer acciones. Y eso sí ha sido una de las acciones que ha comprometido la coordinación de práctica institucional. Pero la DIUNCE es la que también ahí uno podría hacer la pregunta que cómo han hecho el tema de la investigación. Entonces, qué lástima que no te puedo responder completa esa pregunta. Oye, una cosa que va apareciendo a veces respecto a la investigación, aparece en las páginas de la universidad, de que tal académico participó en tal cosa, este otro está en esta otra línea de investigación, bla, bla, bla. O sea, aparecen ahí algunas cosas, pero no hay una sistematización que yo conozca respecto a esto. Eso. Entonces, con esa pregunta que nos dejó un poco en jaque Gustavo, y qué bueno que la haya hecho, porque también es una alerta para nosotras, estaríamos dando por cerrada esta jornada. Agradezco infinitamente a Andrés y Mónica, y cualquier duda que tengan, ya saben, pueden escribirle a andres.mario@unce.cl, a monica.pena@unce.cl, y espero que no sean bombardeados por correos, chiquillos, pero siempre es bueno ir a la primera fuente, que eso es vital en la investigación.
es eso, y toda la información va a quedar albergada. Si ustedes tienen algún documento que quieran compartir, chiquillos, lo albergamos en el espacio virtual para el proceso de práctica de estos estudiantes del último año. Ya, pues chiquillos, que tengan una muy buena jornada. Mañana nos vemos a las 10:30 y avísenle a los estudiantes que no se conectaron que mañana sí o sí tienen que estar conectados, porque después van a tener problemas con el portafolio digital, así que no queremos ese problema este año. Es eso. Que la pasen muy bien, cuídense. Adiós.